Que Franco era una persona muy honesta y se vivía bien. Y la dictadura, que si la dictadura, ¿y ahora qué? Pisa en la raya, ¡pum! Una multa por esto, una multa por lo otro. De esto te cepillan por esto, te pillan lo otro. Ahora es una dictadura tremenda. Estamos en España y en Italia, así que vamos a comprobar la huella del totalitarismo. Vale, desde una perspectiva histórica, ¿cómo se vivía en el fascismo? ¿Cómo se vivía en el franquismo? L'Italia fascista era un paese molto organizzato, molto efficiente. Franco caudillo invicto. Hubo una época buena, que Franco también se supone que hizo cosas buenas, que yo no lo sé. Però come tutte le dittature tolgono quella libertà di pensiero, di stampa e tutto quello che consegue. Il benestare che si provava in quel tempo fosse solo un'illusione. Tanta gente era contenta perché almeno mangiava. Iba con Franco, pues yo creo que vivía bien y si no, pues... Con la paura. Non è possibile, secondo me, vivere in uno stato in cui tu non puoi decidere cosa pensare, cosa fare. El Franquito no era cualquier cosa. Franco es una persona que la gente no lo conoce bien. ¿Qué te voy a responder a esto? Muy metódica, muy honorable. Que tenía que haberse muerto muchos años antes y haber terminado antes, ya que no fuimos capaces de enterrarlo nosotros. C'è chi dice che il fascismo ha portato cose buone. Ahora es una dictadura tremenda. Ahora es peor, se vive peor. ¿Cuál es tu opinión sobre la existencia de fascistas en el siglo XXI? ¿Qué opinión le merece la existencia de franquistas en pleno siglo XXI? Che le persone non imparano dalla storia, sì, cioè storia magistra vitae, però... Hombre, yo no digo que todos fueran santos ni mucho menos, pero que un pensamiento un poco retrasato. Sei un retrogrado, vivi in una realtà antistorica. Pues como los reyes. Ti ripetono sempre gli stessi errori. Una república ya era hora de que tuviéramos, porque esto ya es rancio, ya que no se puede más. Lo que pasa es que la gente ahora se cree muy culta y muy súper inteligente y sa los fases, esto de la religión no existe Dios, existe todo porque... È evidente che certe persone non evolvano. Hoy día si se estudia bien a través de Discovery más, programas de extraterrestres, de programas pero que se ven documentos auténticos, entrando por ejemplo un platillo volante en un volcán. Chi è fascista vive ancora secondo delle regole di un mondo che non c'è più. Cómo se acercan al sol, y dice que nuestras naves no pueden acercarse porque se funden. ¿Te parece lo mismo el patriotismo y el fascismo? La patria es la patria. Questa è una domanda difficile. De esto nada, no pueden asociar una cosa con la otra. Que esa no me la sé. Mira, yo he estudiato la storia del mondo, no? Nel fascismo andava tanto l'idea di autarchia, quindi che una nazione fosse indipendente. Los magos de Oriente que vinieron a ver a Jesucristo eran magos, no reyes. Eran magos. El patriotismo es una cosa, el franquismo ya lo dice la palabra. Penso che il patriottismo fosse soltanto una parte della propaganda fascista. Y como última pregunta, ¿es posible avanzar como democracia sin la condena de los totalitarismos? Sì. Pues no. Assolutamente no. No, ovviamente. È possibile andare avanti, progredire se si dimentica il passato, questo è il primo punto. Porque esto lo llevamos, los que lo hemos sufrido, lo llevamos dentro. Bueno, vamos a ver, crímenes. En una guerra, ¿qué le llamas crímenes? Si se matan unos a otros y se matan todos. Por ejemplo, yo tenía un tío que no sé dónde estará enterrado. La zanja y todo eso, hay que ponerse ahora a escarbar y todo eso, es que es muy difícil y sería mucho gasto de dinero para el país, ¿no? Non puoi fare a meno di confrontare con il tuo passato, anche perché secondo una visione storica, che cosa sono 50, 60 anni? Non sono niente. Yo no condeno, hombre, si empieza a condenar no se salva nadie. Y como lo llevamos dentro y no nos dejan sacarlo del todo. Franco no, para mí no fue un criminal. Franco es que no quería hacer la guerra, empezando por ahí, lo obligaron. Y una vez que lo obligaron y ganó la guerra, dice, pues ahora os voy a enterar, ahora me voy a quedar. Fin tanto che non si riconoscono certi errori drammatici della storia, non c'è evoluzione, c'è solo un ripetersi degli stessi errori e quindi un manifestarsi delle stesse problematiche con gli stessi effetti negativi. Y que criminal hay en todos lados. Ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, compártelo. Lo tienes disponible en todos los idiomas que quieras, habido y por haber, solamente en inglés y en italiano por ahora. Y ya está, tira milla.